Los mecanismos alternativos a la solución de controversias son procedimientos en su mayoría voluntarios, los cuales, como su propio nombre lo establece, permiten una resolución un poco más amigable a comparación de los procesos jurídicos donde existe una sentencia y en contadas ocasiones se crea una relación entre las partes del conflicto. Esto debido a que este conjunto de procedimientos optan por resolver el litigio sin recurrir a un juez. Todo esto ha llevado a un mecanismo conducente a la solución de conflictos jurídicos por otras vías que no son la justicia institucional, tradicional u ordinaria como la conocemos hoy en día. Con ello, de manera consensual o por requerimientos, los protagonistas de un conflicto, ya sea al interior del sistema judicial o en una etapa previa, concurren legítimamente ante terceros a fin de encontrar la solución del mismo a través de un acuerdo mutuamente satisfactorio, cuya resolución final goza de amparo legal para todos sus efectos, como por ejemplo su ejecutabilidad. Con todo esto, podemos establecer cuáles son algunas de las principales características de los MASC. En primer lugar, hacen posible la resolución de conflictos al margen de los tribunales. También reducen el costo y la dilación en relación al proceso judicial. Con ello, previenen conflictos jurídicos que en su mayoría se encuentran destinados al gasto público, y así incrementan la calidad del resultado final de la resolución del conflicto. Por todo esto, permiten el acceso de conflictos colectivos para que sean resueltos adecuadamente. Asimismo, permiten el tratamiento y solución de casos en los sectores populares. Y finalmente, formulan una cultura de paz, además de representar la tendencia de reestructuración de los sistemas judiciales, teniendo como fundamento predominante el acceso a la justicia de una mayor cantidad de conflictos. Con todo ello, se obtiene un resultado de fortalecer la democracia participativa como la vía más adecuada para solucionar determinadas controversias. Además, se establece cuáles son los cuatro principales tipos de mecanismos alternos a la solución de controversias, entre los cuales podemos mencionar la negociación, definida como un mecanismo como el más simple y básico, debido a que es un procedimiento en el cual ambas partes del conflicto intercambian opiniones sobre el mismo y con ello se formulan mutuamente propuestas con el objetivo de llegar a un acuerdo. La conciliación. En este se entiende como aquel intento en el que un tercero, para lograr un entendimiento entre las partes de una contienda o juicio, el cual implica recíprocas concesiones para llegar a un acuerdo razonable para ambos, para que el tercero imparcial es aquel que facilita la comunicación y el diálogo entre las personas conflictuadas, además de formular propuestas para que sean parte de la solución. En tercer lugar tenemos a la mediación, definido como un procedimiento no adversario, en el cual el tercero neutral ayuda a ambas partes a negociar para llegar a un acuerdo, o resultado que sea recíprocamente aceptable, definiéndolas como negociación asistida. Con todo esto, es el tercero de quien facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto. Para entenderlo de mejor manera, y con diferencia de la conciliación, no puede hacer propuestas para llegar a una solución, sino que simplemente es un intermediario. Y finalmente, nos encontramos con el arbitraje. Este es caracterizado como medio alternativo ya que se aplica a conflictos en los cuales todas las partes no logran llegar a un acuerdo, y con ello delegan expresamente su solución con un tercero neutral, el cual es denominado como árbitro y cuya decisión denominada como laudo arbitral resulta imperativa y vinculante para cada una de las partes. ¿Y cómo fue que llegaron estos medios alternativos a la OMC o por sus siglas Organización Mundial del Comercio? Bueno, los MASC a lo largo de su historia han sido propuestos y promovidos desde su creación como una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. Los MASC constituyen un aporte estructural y ciertamente relevante en el cual se orientan hacia la función social de la justicia como garantía de una convivencia pacífica, estando contemplados en el ámbito institucional y legal de los países de la región. A partir de la creación de la OMC, se ha promovido que el procedimiento correcto para la solución de diferencias debe ser la base del sistema de comercio internacional de nuestra actualidad. Con ello, estos procedimientos permiten a la globalización en que vivimos que los conflictos de intereses entre dos o más países permitan la estabilidad de la economía mundial, además del correcto funcionamiento de cada uno de los tratados internacionales de los que el respectivo Estado sean parte. Aunque la OMS en diversas ocasiones se ha propuesto que la base fundamental para la solución de conflictos sea un procedimiento legal basado principalmente en la ley, además de ser parecido a los procedimientos jurídicos de cada uno de los países, este se vuelve menos eficaz, debido a que no existe la estructura adecuada para hacerlo, ya que se necesitaría que la propia OMC estableciera un cuerpo normativo el cual se volviera obligatorio para cada uno de los países que sean parte de la OMC, además de establecer tribunales y funcionarios cuyas sentencias se vuelvan coercibles. Es por todo esto que la OMC ha optado por la incorporación de los MASC, teniendo como principales principios el de la equidad, rapidez, eficacia y aceptabilidad mutua. Ahora bien, ¿cuánto tarda en resolverse un conflicto?
Bueno, de acuerdo con lo establecido por la OMC, los plazos aproximados para cada uno de los procedimientos para la solución de controversias son diferentes, ya que estos dependen de una serie de factores como lo son, además de que cada uno de los países puede llegar a una solución de manera independiente y completamente aparte de los MASC. Las principales causas por las que los plazos sean diferentes es por el proceso que requiera cada uno de los asuntos. Y con todo esto, ¿quién es el encargado de llevar a cabo este procedimiento? Bueno, el Consejo General, en calidad de órgano de solución de diferencias o por sus siglas, OSD, es el encargado de examinar las diferencias y conflictos de intereses que puedan existir entre los miembros de la OMC. Para plantear estas diferencias puede hacerse con respecto a cualquiera de los acuerdos comprendidos en el acta final de la Ronda Uruguay, en lo correspondiente a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, ESD, mientras que el órgano de solución de diferencias por sus siglas OSD tiene la facultad de establecer grupos especiales para la solución de diferencias, además de someter determinados asuntos según su criterio al arbitraje, y puede adoptar los informes de todos los grupos especiales y del propio órgano de apelación, como todos los informes arbitrales y con ello, finalmente, vigilar la aplicación de cada una de las recomendaciones y resoluciones que figuren en dichos informes, además de tener la facultad de autorizar la suspensión de concesiones en el supuesto del incumplimiento a esas mismas recomendaciones y resoluciones. Con todo ello, ¿cómo es el procedimiento y cómo se resuelven estas diferencias? Una vez entendido cuáles son las principales características de los MASC, además de comprender cuál es la competencia del órgano de solución de diferencias, el cual se encuentra integrado por todos los miembros de la OMC, es necesario mencionar que el procedimiento se encuentra dividido por las siguientes etapas. En primer lugar, por dos etapas antes de la audiencia inicial. Después se encuentra conformado por la primera audiencia y finalmente por el proyecto inicial, las réplicas y con todo ello tenemos el resultado del informe definitivo. En la primera etapa es donde se realizan consultas de aproximadamente 60 días en las cuales antes de adoptar cualquier otra medida, los países que se encuentran en el conflicto de intereses deberán ser citados a mantener conversaciones para intentar resolver sus diferencias sin que la OMC entre dentro del procedimiento. En el supuesto de no llegar a un acuerdo durante la primera fase, existen dos posibilidades. Puede solicitarse al director general de la OMC que interfiera o que tome un papel de mediador y en caso de no llegar a un acuerdo se continuará con la siguiente etapa. La segunda etapa se caracteriza por denominar un grupo especial, que tiene un plazo máximo de 45 días para su constitución, y en el mismo caso de no llegar a una solución satisfactoria mediante las consultas celebradas, es entonces cuando ambas partes llegarán a la primera audiencia. En la primera audiencia, tanto el país reclamante como la parte demandada serán capaces de exponer sus argumentos, además de que el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia expondrán sus argumentos en la primera audiencia del grupo especial. Posteriormente a la primera audiencia existirá la fase de réplicas. En esta fase, los países afectados representan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial, para posteriormente pasar al proyecto inicial, en la cual el grupo especial dará traslado de los capítulos expositivos con hechos y argumentos, en el cual dará un informe de ambas partes en la diferencia y les dará un plazo de 2 semanas para formular observaciones. Después llegaremos al informe provisional, en el que el grupo especial dará traslado de un informe provisional. Y con todo esto examinar ambas partes para finalmente darles un plazo de 1 semana para que soliciten un examen. En el examen el grupo especial puede celebrar diversas reuniones con la intención de establecer una resolución definitiva. Y finalmente, en el informe definitivo, como fase final, se envía el informe a las partes de la diferencia y 3 semanas más tarde se distribuye a todos los miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción a un acuerdo de la propia OMC o un incumplimiento de una obligación mediante todas las disposiciones de la OMC, se recomendará que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. Además de las etapas ya mencionadas, cada una de las partes cuenta con el órgano de apelación, establecido en 1995 y de conformidad con el artículo 17 del entendimiento relativo a las normas y procedimientos. Este órgano se encuentra formado por 7 personas, las cuales son quienes atienden cada una de las apelaciones de los informes emitidos por los grupos especiales y por las diferencias planteadas entre 2 o más miembros de la OMC. Este órgano tiene como facultad de confirmar, modificar o revocar las constataciones o conclusiones jurídicas de un grupo especial, así como los informes del órgano de apelación deberán ser adoptados por el órgano de solución de diferencias. Pero, ¿cómo funcionan estas apelaciones? En la solución de controversias en materia de comercio internacional, se permite que ambas partes puedan apelar contra la resolución del grupo especial. Estas apelaciones deberán estar basadas completamente en cuestiones de derecho, ya que la OMC menciona como ejemplo una interpretación jurídica.
Y resulta necesario mencionar todo esto debido a que el grupo especial no tiene la facultad de volver a examinar las pruebas existentes ni de examinar nuevas cuestiones que hayan surgido durante el propio proceso. Cada apelación es examinada por 3 miembros de un órgano permanente de apelación establecido por el órgano de solución de diferencias y se encuentra integrado por 7 miembros representativos en términos generales de la composición de la OMC. Este proceso de apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial, y con ello, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días y en ningún caso podrá exceder los 90 días. ¿Y cómo ocurre la resolución final en todo este proceso? La principal idea que adopta la OMS en el tema de la resolución de controversias no es de una pena máxima como en los principales sistemas jurídicos de cada país, sino de que adopta una idea en la que el país que haya cometido la falta pueda rectificar de forma rápida y pacífica, aunque en el supuesto de que se sigan cometiendo las mismas faltas entre estos países deberá ofrecerse una compensación. Debe recalcarse que esto no es considerado como una medida correctiva, sino que solamente es considerada como el último recurso para que el país en cuestión cumpla con la resolución. Con ello, la OMC trata de tomar como prioridad que aquel que resulte como perdedor dentro del proceso ponga su política en conformidad con la resolución o recomendación y que se le dé tiempo para hacerlo. Y con este acuerdo sobre la resolución de diferencias, se establece que para asegurar la eficaz disolución de las diferencias en beneficio de todos los miembros pertenecientes a la OMC, es esencial que el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones de la OECD. Con ello, si el país que fue quien la reclamación pierde, deberá seguir las recomendaciones formuladas en el informe del grupo especial o del órgano de apelación. Además, deberá también de manifestar su intención de hacerlo en una reunión del órgano de solución de diferencias, que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En este caso no será factible que se cumpla inmediatamente las recomendaciones y resoluciones hechas por el OECD, así que se le dará a un país un plazo prudencial de 30 días para poder hacerlo. Con todo esto, el objetivo que se persigue es reducir al mínimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo que las medidas sean eficaces. Ahora bien, pasemos al tema de solución de controversias en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación de Transpacífico. El 5 de octubre de 2015, los ministros de los 12 países participantes en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, de los cuales destacan países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam, por mencionar algunos, tuvieron como resultado un acuerdo equilibrado, ambicioso, integral y de altos estándares que promoverá el crecimiento económico, apoyará la creación y retención de empleos, mejorará la innovación, la productividad y la competitividad, además de elevar los niveles de vida, reducir la pobreza de estos países y promover la transparencia del buen gobierno. Con ello, se promueve la visualización de este acuerdo con nuevos y altos estándares para el comercio y la inversión en la región de Asia-Pacífico. Pero, ¿cómo es la solución de controversia en este tratado integral? Bueno, el capítulo sobre solución de controversias tiene por objeto permitir a las partes abordar con prontitud y los desacuerdos que surjan entre ellos sobre la aplicación del TPP. Las partes del TPP realizarán todo intento por resolver controversias a través de la cooperación y consultas que promoverán el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias cuando sea apropiado. Cuando esto no sea posible, las partes procurarán que estas controversias se resuelvan a través de paneles imparciales y objetivos. En caso de que las consultas no permitan resolver alguna cuestión, las partes podrán solicitar el establecimiento de un panel, que será establecido dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción de una solicitud de consultas o 30 días después de la fecha de recepción de una solicitud relacionada con bienes perecederos. Los paneles serán integrados por 3 expertos en comercio internacional y materias objeto de la controversia, además de ser independientes a las partes contendientes, y contará con procedimientos para garantizar que un buen panel pueda ser integrado. Incluso si una parte no designa un penalista dentro de un determinado periodo de tiempo, estos panelistas estarán sujetos a un código de conducta para asegurar la integridad del mecanismo de solución de controversias. Con ello, el objetivo final es que el informe definitivo se presente en no más tarde de 30 días posteriores a la presentación del informe inicial y deberá hacerse público dentro de los 15 días siguientes, sujeto a la protección de cualquier información confidencial en el informe. Para maximizar el cumplimiento de este capítulo, cuando una parte a la que se le haya encontrado el incumplimiento de alguna de sus obligaciones no se ponga al corriente por el cumplimiento de las mismas, antes del uso de represalias comerciales, una parte a la que se le haya encontrado en violación de sus obligaciones puede negociar o arbitrar un periodo de tiempo razonable en el cual pueda remediar el incumplimiento. Como conclusión,
Los mecanismos alternos a la solución de controversias, por sus siglas MASC, han traído una revolución a la resolución de procesos jurídicos, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. No solo proponen una resolución en la que ambas partes puedan prestarse al diálogo, sino que con ello los plazos entre cada etapa del proceso se reducen, llegando así a una resolución en mucho menor tiempo.